Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy nos vamos a meter en el fascinante mundo de la música y nuestra invitada, aunque ya tiene su experiencia, arranca, por así decirlo, con más ganas, con más fuerza, con un proyecto más personal, más íntimo, en el que se ha involucrado, creo que, si no me equivoco, en todo. Ella se lo guisó, se lo comió, ella, todo para ella. Sin más, para no alargarnos, le damos la bienvenida y las buenas noches a Sortalí. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Y para empezar, para los que todavía no te conozcan, que ya tiene que ser muy poco ya, ¿quién es Sortalí? Bueno, Sortalís. Sortalís, pues yo me defino como una mujer soñadora que trabaja mucho por lo que quiere, que pretende llegar lejos y tener la vida que desea tener. Esa es Sortalís. Vamos a meternos ya en profundidad. Inicios en la música. ¿Cómo fue crecer en una familia de músicos? Bueno, pues una alegría. Crecer en una familia de músicos es crecer en un ambiente donde los problemas, las celebraciones, todos los acontecimientos llevan música. Cuando no es más contenta, cuando no es más triste, pero siempre hay música. Y la verdad que ayuda mucho cuando eres pequeña a socializar con los demás y a profundizar un poquito más en ese tema artístico. No solamente en la música, desarrollas la música, sino también desarrollas otro tipo de cualidades como la creatividad, por ejemplo. ¿Y cómo influyeron? ¿Cómo te influyó estar partícipe en eso a lo que eres hoy en día? Bueno, pues al final es algo que ves desde pequeña y es algo que forma parte de ti. Entonces, pues lo ves como algo natural, te ayuda bastante, aunque mi carácter sí era bastante más reservado cuando era pequeña, pero sí es cierto que gran parte de quién soy yo hoy, no solo como artista, sino como persona, es gracias a mi familia. Y ya de la vinculación o de las raíces, ya no meteremos en eso, sí, pero ya vemos por dónde va la vinculación de raíces, de esas raíces familiares vinculadas a la música, escuela de música, Galdar y Guía. Sí. ¿Cómo influyeron también después de esas raíces familiares el perfeccionarlo? Es decir, me voy a preparar profesionalmente en esto de la música que me llama. ¿Por qué decides meterte en las escuelas musicales? Bueno, es muy curioso porque yo empecé realmente en un coro en la iglesia y la profesora de canto, que se llama Macarena, le dijo a mi familia, a mi madre: oye, la niña tiene bastantes cualidades, deberías apuntarla en una escuela de canto para que ella pues desarrolle ese talento. Y así fue como me metí en la Escuela de Música de Galdar con don Edmundo, mi profesor en ese momento, y empecé en el coro de allí, de la Escuela de Música de Galdar. Luego lo dejé un poquito y en la adolescencia vi cantando a Ana Gil, muy vecina de aquí, una cantante muy reconocida y muy admirada por mi parte. Ella era muy jovencita, en Guía la vi cantando y entonces pues me volvieron a dar las ganas de apuntarme y su profesora era Patricia Muñoz, que es la profesora de canto que hay en el Conservatorio de Guía, y entonces seguí luego con ella. Y justamente ya te perfeccionas, justamente con esa, con dos muy buenas profesionales. Que cada uno me enseñó su estilo diferenciado y su personalidad, que influye mucho. Y a partir de ahí decides, me siento cualificada, te presentas a Voces de Galdar. Bueno, eso fue con tiempo, eso fue con tiempo, con un largo proceso, ¿no? Yo creo que la vida te va haciendo evolucionar, te va haciendo madurar, coger más confianza. Y cuando ya yo me sentí con la confianza suficiente fue cuando decidí presentarme al programa. También es cierto que tuve pues la ayuda y el apoyo de tanto mi familia como de varias amistades que me impulsaron a dar el paso. Y en ese momento yo me presenté pues por decir, mira, quiero tener la experiencia de al menos una vez en mi vida presentarme a un concurso de canto. Y mi sorpresa fue que gané justo en la división. Y justamente, hablando de coger experiencia, subes a Voces de Galdar, coges esa experiencia, la ganas ante un gran público, sí, que ya mejor, impone encima de Galdar impone verte ante esa gente, pero el himno de Santiago, la banda de música, luego, ¿cómo fue también luego esa experiencia también? Porque ya es otro, perdonando la expresión, es otro nivel, es otro escalón, el himno de tu municipio. La verdad que tuve muy grandes oportunidades después de eso. Me cogí un poquito el tema del COVID, por lo que se me retrasó el premio del concurso, que es grabar el disco.
Pero gracias al Ayuntamiento de Gáldar y sobre todo al Departamento de Cultura, pues cogí muchísima experiencia. No solo hice el himno de Gáldar, tuve la oportunidad de cantar también en un programa que se hizo especial del Camino de Santiago, que se grabó por Televisión Canaria, en varias ediciones de La Guayarmina y en diversos actos que la verdad que me dieron más confianza en mí y más puesta en escena. Y justamente ya vinculado a todo eso, Raíces es el regalo, por así decirlo, de ese premio. Realmente es el premio. El premio es Raíces. Eso. Sí. ¿Cómo? A ver, para empezar, vamos a meternos ya en profundidad en la materia, después indagaremos en más cositas. Raíces. ¿Por qué Raíces? Eres la artífice de los temas. Vamos a ir conociendo todo eso. ¿Por qué Raíces? Vale, el título, pues para mí es la base de todo. Las raíces, como todos sabemos, es la base de una planta, la base de un árbol. Para que una planta, una flor, un árbol sea bonito, sea fuerte, pues necesita que tenga unas buenas bases, que en este caso son las raíces. Entonces yo elegí ese título porque para mí representa eso, las bases tanto de mi familia como mis valores, mis principios, y quise representarlo de esa forma con ese título. Y ahora vamos a los temas. ¿Cuántos temas encontramos en el disco? Son 8 temas. ¿Tuyos? Escritos por mí, sí. Ahora vamos a... Como hablamos de raíces, hablamos de familias, hablamos de... ¿Alguno de esos temas hay algún trasfondo familiar, alguna historia que hayas hecho canción? Por supuesto, el tema que le da nombre al disco, que se llama Raíces, que habla mucho pues de lo que, cómo yo me siento cuando estoy con mi familia. Entonces quise meter un poquito ritmos latinos, que es a lo que se ha dedicado mi familia normalmente, y en la letra incluí algunos matices que a lo mejor para la gente externa no tienen un gran significado, pero para mi familia sí, y quise hacerles un regalo a ellos. Esa vinculación, y ahora metiéndonos en el estudio, no es lo mismo escribir en casa, tranquilamente, escribir las letras, a esas letras hay que ponerle música. ¿A quién eliges para ponerle música? ¿La pones tú directamente o eliges a alguien para que te ponga música? Bueno, la música, yo lo que hice fue, busqué las bases en internet y a partir de las bases creé la música. Buscaba inspiración por ejemplo, si yo quería crear una música, por ejemplo, basada en el amor, pues elegía una base que a mí me representara el amor, por ejemplo. Y luego pues me fui al estudio que se llama Dr. Watson. Allí conocí... ¿Con Coquis? Allí conocí al señor Coquis y a Greg, que me apoyaron muchísimo, me ayudaron mucho, me dieron indicaciones y gracias a eso pues salió esa magia que para mí Yo solo he de decirle, para quien no lo sepa, aquí esta señorita ha entrado en un estudio en el que ha estado nada más y nada menos que Pastora Soler, Marta Sánchez, etc, etc, Becky G, Quevedo... Muchísima gente. Han pasado por ese estudio que de las manos de Coquis y de Greg Montecristo no vamos. No pudiste elegir mejor opción para empezar, te lo digo sinceramente, son muy buenos amigos los dos. Pero también, ahora yo me quedo pensando, tú tienes un premio, es un premio en teoría económico. ¿El estudio lo elegiste tú? Sí. Eso me refiero, que no se te impone, porque yo no conozco esto, la vinculación que puedes tener con los premios, que yo me dice, te lo grabas, pero tienes que grabar con esta gente, pues nosotros tenemos un acuerdo, no, era desconocedor del tema. Tú eliges con quién hacerlo. Exactamente, para mí fue un proceso muy largo elegir el equipo que yo quería formar para que saliera mi proyecto adelante. Entonces empecé a buscar información para saber con quién grababa la música, quién me ayudaría a preparar la gala, cómo grabaría los videoclips, con quién grabaría los videoclips. Y gracias a eso pues conocí a muchísimas personas maravillosas que hicieron posible que Raíces tenga la calidad y la magia que tiene. Y justamente de ese proceso, ¿cuánto duró la grabación más o menos? Pues mira, la grabación empezó en febrero del año pasado y luego se estrenó el disco en septiembre, aunque ya en junio estaba todo terminado y fue maravilloso. ¿Cuántas horas de estudio? Unas cuantitas. No te sé decir, pero unas cuantas buenas semanas. Cuando ya lo que dices tú, ya estás, las bases tú tienes en tu mente una idea, con tus bases elegidas, tus temas, pero cuando te sientas en el estudio...
No, Son, eso es, yo disfruto muchísimo allí. pero conociendo el equipo, son profesionistas. Esos son mínimos detalles, eso no dejan nada. La verdad ¿Cómo que logras esa entrevista previa con ellos para tú tuve, expresarles lo que tú realmente quieres? tuve mucha suerte porque la verdad que la manera de trabajar de ellos es muy acorde a la mía. Y en cuanto a valores, por ejemplo, yo busco personas que sean profesionales, que sean respetuosas, que les guste su trabajo, y con Coquis la verdad que, y por supuesto también con Greg, encontré eso justo que yo quería. Miré otros estudios en diferentes puntos de la isla, pero con el que me quedé fue con ese precisamente por el hecho de la personalidad que tiene Coquis, que se adaptaba muy bien a la mía y a mis valores. Eh, lo- las letras, eh, ya conocemos Raíces por la vinculación familiar, pero ¿en qué estilo enfocas el disco en general? ¿Tienes un estilo concreto o vas mezclando en función de estilo? Vale, te comento, mi idea era como era el primer disco que iba a grabar, quería hacer diferentes estilos, pues como por ejemplo cuando tú eres modelo tienes un book de fotos, en esas fotos tienes fotos en blanco y negro, en color, en calle, en estudio, pues mi idea era con el disco hacer un book, en el sentido de poner diferentes estilos y luego ver cómo respondía la gente a esos estilos para luego ya centrarme en algunos. Entonces ahí podemos encontrar pues estilos latinos, dark pop, trap y muchas cosillas así más. Y a la hora de componer, ¿en qué te inspiras realmente para componer? ¿Hay mensajes, Sí, como digo yo, igual que los libros, cuando leemos entre líneas, si sabes leer entre líneas, hay mensajes ocultos, bien ocultos? sí. ¿En qué te sueles inspirar y qué mensajes intentas transcribir Bueno, con las letras? pues me inspiro mucho en lo que quiero transmitir a las personas. Aparte de mi carrera musical, también soy educadora infantil y estoy terminando la carrera de profesora de educación primaria. Y como buena profesora, pues busco el transmitir valores, el transmitir cosas que aporten valor a la sociedad. Entonces mis letras siempre están enfocadas al crecimiento personal, a situaciones que a lo mejor he podido pasar yo y que otra persona puede haber pasado o que esté pasando en ese momento y se sienta identificada. Y en eso es en lo que me inspiro normalmente. Y a fecha de hoy, septiembre, sale. Hmm, Esa primera puesta en escena, por así decirlo, con algo ya tuyo. Como digo yo, sí, perdonando las similitudes, ese bebé tuyo que ya nace, que ya lo muestras al mundo. ¿Cómo fue esa primera toma? No estamos hablando ni de videoclip ni de nada. Ya el videoclip lo tocaremos también en trasfondo porque también te involucraste, vamos, en todo. Pero esa primera puesta en escena en la que tú ves público y ves esas expresiones en la cara al escuchar el tema. ¿Qué sensación bueno, percibiste? de hecho, saqué una de las canciones que se llama Control en la gala de la Guayarmina de Galdar. Y lo hice con toda la intención de prepararme como si fuera una prueba. Y la verdad que me sirvió muchísimo porque así pude corregir bastantes errores para a la hora de hacer la gala, pues tener esos errores controlados. Y para mí la gala fue maravillosa, no solamente por el público que me apoyó bastante, sino también por el resto de personas que estaban detrás de escena, los colaboradores, Ayose en el sonido, todos. O sea, para mí fue algo que siempre voy a recordar con muchísimo cariño. Y siempre haciendo referencia, todo en tu municipio. Sí, por Todo supuesto. donde empezó todo, Por todos los supuesto. proyectos están empezando ahí. Es Es decir, es el inicio, es el... Una de mis propuestas que le hice en su momento a Julio es que a mí me gustaría que mi gala de presentación estuviera compuesta por otros talentos y por otras personas, otros profesionales que fueran de Galdar también. Entonces, por ejemplo, Pesada Producciones, que está a cargo de Gustavo Mendoza, pues participó y me ayudó a preparar la gala. También varios cantantes como Paula Ojeda, que también es de aquí de Galdar, Adrián Montes de Oca, la escuela de baile de Sabor a Salsa, dirigida por Faina. Todos ellos pues son personas de aquí de Galdar y aportaron pues ese valor tan bonito al proyecto y a la tierra. Y justamente a lo nuestro, a nuestro municipio y a todo lo que eso conlleva. Hablabas antes que el tema de la pandemia paró todo ese proceso y fue un parón
Nosotros corrimos con suerte, ya ustedes saben que nosotros empezamos en plena pandemia con este programa, pero hay mucha gente que muchos proyectos se le pararon en ese momento. ¿Cómo te tomaste ese parón, por ejemplo, creativo? Porque dices tú, vale, ahora me lo voy a tomar con más calma, me puedo plantear más la estructuración de mis letras y todas esas cositas. ¿Cómo fue ese parón en casa para tú estructurar todo eso? Bueno, pues la verdad que siempre intento aprovechar las situaciones que pasan para sacar provecho de ellas, y aproveché ese parón pues para crecer yo personalmente. Sabes que cuando tuvimos bastante tiempo con el COVID, pues me dio mucho tiempo para reflexionar, para poner en orden mi vida, para plantearme cosas de futuro, y eso me sirvió mucho para poder presentar Raíces y que tuviese este tipo de calidad, porque pienso que mi evolución desde el 2019 hasta el 2023, que fue el año pasado cuando se grabó el disco, pues ha sido bastante extensa. Entonces, viéndolo así, en comparación con otras ganadoras de las voces que lo han tenido que grabar in situ, tú lo has tomado como una opción buena, un aspecto positivo, porque dice, me he tomado este paro de cuando empecé, mi voz era otra, la madurez. Mi mentalidad, exactamente. Las letras habrían sido totalmente distintas, estarían enfocadas a otro tipo de ¿Eso te lo has planteado? ¿Eso te lo has planteado ahora que lanzas la punzadita esa de mis temas hubieran sido otros? Sí. Si hubieras hecho retrospectiva, ¿qué hubieras grabado si se hubiera dado que hubiera sido en 2019 en vez de ahora? Creo que a lo mejor me hubiese enfocado más en temas de amor, temas un poquito más típicos, ¿no? Y ahora pues ya me siento como más adulta y puedo indagar en temas más profundos que no se suelen ver normalmente, y como es por ejemplo el crecimiento personal, la valoración de la propia persona. Tengo una canción que se llama Libre, que habla del amor, pero está enfocado en un tema totalmente diferente, porque normalmente nosotros solemos escuchar las canciones que a mí me encantan sobre el amor y es por ti me muero, por ti mato. Entonces yo quise hacer una canción que se titula Libre, que significa yo te quiero libre, dice la letra de la canción, precisamente hablando de eso, hablando de lo que es una relación sana, de cómo te debes querer tú para querer a alguien, cómo se debe querer a la persona según obviamente mi perspectiva. Y creo que fue una de las canciones que más me representan. Y hablando de eso, de que más te representa, ¿hay alguna que ya grabada? Yo sé que todas tienen ese proceso creativo, ese proceso de, por así decirlo, engendrar ese bebé de cada canción, pero hay alguna que cuando ya la hayas visto acabada, te hayas puesto sobre la letra y dices tú, Dios, he sacado mi alma, mi corazón y todo sobre la letra y ahora me he mostrado al mundo, como decimos ahora con el tema de las redes sociales, quieres tu privacidad, pero la muestras en internet, pero en ese caso, tu privacidad, tu yo interior, plasmado en una canción, ¿se ve en alguna? Bueno, se ven partes de mí, obviamente hay partes que no compartes con ninguna persona, pero sí es cierto que cada canción tiene partes de mí, partes de vivencias mías, de cosas que para mí son importantes y que creo que pueden servir de ejemplo o de ayuda a otras personas, como comentaba antes. Por eso te decía en ese aspecto. Ahora vamos al otro lado, a lo creativo del videoclip. Hemos visto, si no me equivoco, la foto forma parte de eso. Sí, los que han visto nuestra promo en las redes sociales han visto a esta mujer subida en un caballo. Ustedes dirán qué hace esta mujer subida en un caballo. Ahora indagaremos por qué anda subida en un caballo. Si no han visto el videoclip, sabrán por lo que es. ¿Por qué este tema para el videoclip? ¿Por qué ese estilo? Etc, etc, etc. Bueno, ese tema, que es Control, fue el primero que antes comentaba que había cantado en la gala de la Guayarmina. Representa, pues, yo creo que representa eso, mi crecimiento personal, el cómo atreverte a ser tú, a soñar sin tener que depender de la opinión ajena o dejar un poquito los miedos aparte y atreverte a mostrar al mundo quién eres. Entonces quería que fuera como un aspecto de guerrera, en el sentido de tu lucha interna contigo misma y revelarte ante el mundo.
Por eso quise tener ese estilo y por supuesto también el tema de los caballos, porque en mi familia también siempre se ha llevado el tema de montar a caballo, la equitación, la doma vaquera, la doma clásica. ¿Y por qué esa indumentaria? La indumentaria, pues por eso, porque me parecía algo muy guerrero. Muy aborigen, muy nuestro. Y de hecho también me gustaría destacar que los videoclips, los dos, están grabados también en zonas de aquí de Gáldar, que también quería que fuera reflejado de aquí de nuestro municipio. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Juan Esparra y Sebastián Parra, que ahora mismo, no me maten, pero me parece que se llama Wave, su productora, y fue encantador también conocerlos a ellos, la verdad. Al final estás tanteando lo que digo yo, para ser joven, para ser, no decirlo recién llegada, porque ya tienes tu experiencia, pero cuando hablamos de un material físico ya que digas tú, ya me puedo considerar que sí. Estamos viendo, aquí ya pueden verlo también pleno directo, imágenes de ellas en sus actuaciones. Para que los que nos están viendo también pueden verla a la par, en doble pantalla. Que has tenido esa suerte de que dices tú, ya me puedo considerar, o ya tú te puedes considerar profesional. A ver, yo considero que estoy en el camino. Considero que tengo mucho talento. Eso sí lo considero. Pero profesional, creo que estoy en el camino y que me queda muchísimo por aprender y por conocer. Y sobre todo por evolucionar no solo como cantante, sino como persona. Entonces, estoy en el camino. Dejémoslo así, en el camino. Esa es la Sí. actitud. Cuando me pasaste la información, cubana, canaria, Siria. Siria, sí. Vamos a ver, cubano, canario lo puedo ver, hemos sido inmigrantes cubanos, todos de una manera u otra tenemos vinculación con Cuba, de forma directa o indirecta con familiares, pero ¿por qué Siria? Bueno, pues por parte de mi familia materna, que de ahí viene mi apellido, Talís, es un apellido sirio, pues mi bisabuelo o tatarabuelo, no estoy muy segura ahora mismo, se enamoró de una cubana y se vinieron a vivir aquí. Y entonces, pues, así fue como empezó nuestra historia. Y también por eso nuestra familia siempre ha estado vinculada a la música cubana, porque se ha mantenido la raíz de generación en generación, hablando de raíces, con el tema de ese tipo de música. Y hablando de esa vinculación canaria-Cuba, lo puedo entender, pero ¿has intentado meterte, por así decirlo, con alguna canción de dialecto sirio? De dialecto sirio aún no. Pero ritmos y esas cosas sí has cogido. Ritmos y sí. Eso, me refiero, que por lo menos esas pinceladitas, por lo menos de las bases musicales o los ritmos. Sí, en este disco no, pero habrán más proyectos. Hay sorpresa entonces. Ya, esto quiere decir que se está planteando otro, porque por supuesto. Si en este no, hay más por ahí. Hay que seguir avanzando. Por ahí. Justamente en esta representación, en este disco, tenemos Canarias y Cuba de momento, si se puede ver más marcadito. Hablando un poquitito más de comodidad, yo sé que el abanico de posibilidades que tú tengas por tu voz o por tu puesta en escena puede ser muchas, pero por así decirlo, en este momento, en la actualidad, ¿con qué estilo te sientes mucha más cómoda a la hora de cantar o de ponerte en escena? Pues te podría decir que con los estilos que tengo en mi disco me siento cómoda con todos, pero en especial me gusta el dark pop, me gusta muchísimo. ¿Por qué? ¿En qué te has visto reflejada? ¿En qué otra persona de renombre que digas tú? Dios. No precisamente en personas de renombre, sino en la fuerza que yo saco a la hora de cantar. Ese tipo de temas me representa mucho mi carácter. Soy una persona, bueno, me considero una persona que soy bastante pacífica, pero sí es cierto que tengo un temperamento bastante fuerte. Y en este tipo de canciones pues se muestra mucho cómo soy yo interiormente. Ya actuabas con anterioridad, escuela de música, etc. Pasas por las voces de Galdara, aquí me van a matar, pero lo siento. Vienes entre comillas, de un talent show, porque es un concurso musical. ¿Qué opinas de esos concursos, ya no de una gala de esta índole que te preparas tú en casa, sabes que está el fecha, está, pero no tienes esa preparación, de que luego tú te lo has curtido por ti misma? De este tipo de talent show, de programas de, ya sabemos, OT, Voz, ¿qué opinas
de este tipo de programas en cuanto a darte visibilidad en cuanto a la creatividad musical? Viendo que después, te lo lanzo también, hay muchos juguetes rotos por ahí cuando salen de este tipo de programas. Bueno, pues te digo que para mí ese tipo de programas está muy bien para darte a conocer, pero creo que tienes limitaciones, en el sentido de que tienes que adecuarte a las peticiones o a las normas de esos programas. Sin embargo, por ejemplo, yo que estuve en el concurso este que es más pequeñito, a mí se me ha dado la libertad de organizar todo como yo he querido, o sea, las canciones, los videoclips, los vestuarios, todo lo he elegido yo. Entonces considero que está muy bien a la hora de expandirte a nivel pues nacional, pero es cierto que no tienes tanta libertad a la hora de ser tú. Estás hablando justamente eso de libertad. El disco lo has creado tú has buscado quién te lo graba, quién te lo promociona. Pongámonos ahora en situación. Yo encima me acaba de venir a la mente un videoclip que me tocó rodar, que fui el productor que mandaba los papeles a la basura de la gente que no valía. De ¿cómo te verías tú si una gran productora musical viene, te toca la puerta, te dice, vale, quiero contar contigo, pero el estilo musical y las letras las pongo yo? ¿Qué te plantearías? Viendo ahora, por lo que hablábamos, sale de ese tipo de programa, tal, pero tú ahora con tu edad has tenido la posibilidad de que tu primer disco sea lo más personal posible, que es tuyo. Pero vayamos más allá, lo que te digo, si una productora viene ahora y te digo, te doy tanto, te pongo sobre la mesa tanto, pero tú tienes que cantar esto, esto, esto y esto. Bueno, pues te digo que para mí uno de los valores más importantes en mi vida es el autorrespeto. Y soy totalmente contraria a todo lo que vaya en contra de mi persona. Entonces tendría que ver qué tipo de estilos le gustaría, si eso representa, pues, a ver, normalmente se tiende mucho, sobre todo, bueno, no a las mujeres, también a los hombres, a sexualizar al cantante. Entonces tendría que ver qué tipo de canciones, qué tipo de letras, el tipo de vestuario que me pondrían, porque yo pienso que hay unos límites y que cuando los sobrepasas la gente ya no ve tu talento, sino ve otro tipo de cosas que a lo mejor no son las más adecuadas para ti. Y justamente por eso, porque ya estamos hablando de que te vinculan a un estilo, a lo que ellos quieran y todas esas cositas. Y dejas de ser tú y de disfrutar el talento y la música, que es lo que te gusta. Por eso justamente te lo decía, porque tú has marcado mucho y por lo que te conozco a tu madre, conozco a tu hermana. Ustedes son muy familiares, son de esa realidad, de ese criterio más humano, más cercano, más familiar. Es que eso que se te ha inculcado de que a fecha de hoy, esperemos que sea por ese camino, no eres de las que vas a decir no me voy a por ningún lado que afecte contra mí, porque tus ideas son claras. Exactamente. Y llegado un momento, creo que mis planteamientos, y quizá me meto en tu cabeza, de que si no es de tu criterio, te autopublicas, te autoeditas tú, con el sueldo que tengas pagas tu producción y sacas tú como los cantautores, digo, yo me lo pago, yo me lo edito. Exacto, yo siempre soy fiel a mí misma y soy una persona que considero que siempre hay opciones. Si no es por el tema de la música, puede ser por otro tema. Lo importante es ser feliz y sentirte realizado en la acción que hagas, en lo que te dediques. Entonces, considero que sí, que si viniese una productora, pondría muchísimos requisitos. Muchísimo. ¿Mucha letra pequeña? Sí, sí, todo claro. Y ahora, hablando de letra pequeña, hoy me voy a llevar, perdón la expresión, me voy a llevar leña por todos lados. Poniendo las cartas sobre la mesa, el autotune. Eso de que subas a un escenario, tú vas en un estudio, todo se graba bien. En una canción, todo se graba bien. Pero cuando subimos a los directos, dices tú, ¿de dónde tú sacaste la voz? Que la del videoclip no es la misma. ¿Qué pensamiento puedes tener tú de eso? Mira, yo el pensamiento que tengo respecto a eso es muy, ¿cómo lo diría? Yo soy incisivo, lo siento por esa parte, yo soy incisivo. Muy abierta respecto a ese tema, ¿por qué? Porque cuando tú eres cantante no solamente debes ser cantante, debes ser artista. Cuando tú estás en un escenario tienes que interpretar un personaje, según el tipo de canción que estés cantando, pues tienes que meterte en el papel, estar pues más contenta, más triste.
Entonces yo considero que muchas personas de las que ahora mismo están triunfando han conseguido llegar tan lejos, pues gracias al autotune, y al final creo que si se enfocara de la manera correcta sería un buen medio para mover masas. Es decir, antes solamente podía optar a ser cantante o a ser artista una persona que supiese cantar, que obviamente no le desvalorizo porque yo soy una persona que me encanta la música y respeto muchísimo a los verdaderos músicos. Pero es cierto que le da la posibilidad a muchas personas que a lo mejor antes no podían hacer eso, a cumplir un sueño, a poder llegar a gente. Y no solamente se debe mirar la voz, que por supuesto es muy importante, pero pienso que un músico, un artista, es mucho más que una voz. Es una voz, es una presencia, es una esencia. Entonces, para mí el autotune, siempre que tenga un nivel moderado y que, pues, a mi gusto sea para representar buenos mensajes, no veo ningún problema en que exista. Vale, por esa parte te lo puedo comprar, por esa parte te lo puedo comprar. Pero es que últimamente, y voy a ser, te digo, incisivo en ese tema, y no es porque seas tú ni nada de eso. Tú te lo has currado, la letra, la voz, todo lo pones tú, pues yo sé cómo trabaja Coqui, yo sé cómo son y sé cómo trabajas tú en tu mentalidad de poner el tema ahí. Pero es que tú misma lo has dicho, es que al final lo que estás poniendo sobre el escenario es una marca. Es como lo que hablabas antes con el tema de los desfiles, de un boot de fotos. Es lo mismo, tú pones sobre el escenario una modelo, ¿vale? La modelo solo hace pasar, lo que te está vendiendo es la ropa que pasa. Pero en ese caso es lo mismo. A veces es verdad que nos metemos en internet, nos metemos en YouTube, hay muchísimos artistas, no te digo que sean malos, porque los que, si venden millones es porque algo tiene, pero es que a veces lo que estamos vendiendo es como un perfil, una marca, de decir, antes, lo que decías tú, los cantantes de antaños, para sacar un tema, apagar la luz y vamos, pasaba lo suyo, pero es que ahora tienes que estar cada 15 días mínimo lanzando un tema, si no el que viene nuevo detrás, por lo que dices tú, por el abanico de posibilidades que tiene ahora lo digital. Lo que dices tú, que alguien por vocación lo sienta, no te digo que un 90% sea así, pero sabemos que un porcentaje, un 10 o un 15% es solo marketing y money y ya está. Eso es a los que yo me refiero, que dices tú. Exacto, pero yo considero que eso no depende del artista, sino realmente del público objetivo. Entonces ahí lo que hay que plantearse es el público objetivo, qué aspiraciones tiene de vida, qué objetivos tiene, en qué se está centrando. Eso es lo que habría que analizar. Y si realmente pues el mensaje que se está dando es positivo para que la gente progrese o para que la gente se atrase. En ese aspecto también lo que dices tú tienes unos temas más personales, más de ayudar a lo que vemos ahora con el reggaetón, que yo no tengo nada contra el reggaetón, yo escucho reggaetón, yo escucho todo tipo de música, desde clásica también, hasta me da igual la que sea. En ese aspecto yo me considero de buen oído para escuchar todo tipo de música, no le digo que no a nada, pero es que lo que te estoy diciendo, te metes en internet, tú solo te metes en YouTube y el estilo boom es el que es. Después vas a buscar una balada, vas a buscar un pop o vas a buscar donde lo encuentro. Te tienes que ir 100 páginas, 200 páginas atrás de YouTube para encontrarlo. Sí, ahí se ve un poco la personalidad del cantante. Del cantante y del consumidor musical en la actualidad. Exactamente, por supuesto. Entonces, por ejemplo, yo podría haberme hecho un poquito más comercial, pero quise optar por eso, por mantener mi personalidad y hacer realmente, pues ya que tenía la oportunidad de hacerlo a mi gusto, pues reflejando los valores que a mí me interesaba. Y hablando justamente de valores, de ese público, ¿qué público te ha llegado a sorprender más o qué comentario? ¿De qué persona te ha llegado a sorprender? Me refiero en cuanto a edades. Que digas tú que se acercara a una persona y que digas tú, da igual mayor, niño, joven, que se haya acercado a ti y te haya hecho un comentario que digas, no me lo esperaba que viniera de... Pues mira, puedo decirte que me ha gustado mucho, muchas chicas que les ha encantado la canción de Libre, y me gusta mucho porque veo que la mentalidad que ahí está progresando, en plan que se mira más por una relación sana, eso, y también que muchos otros cantantes que a lo mejor son más renombrados ya, pues incluso me han propuesto hacer temas y les ha gustado mi música, y para mí eso, la verdad, que personas tanto que sean cantantes como que sean músicos o profesionales me digan, oye, pues tu música es buena, o sea, no solo la letra, sino tu voz, y esas cosas te llegan un montón y te dan ánimos para seguir avanzando. Hablando justamente de eso y hablando
ahora nos vamos a meter en el tema de redes sociales. ¿Cómo es la interacción? ¿Cómo es ahora que ya estás tocando escenarios, que estás tocando con un público ya más amplio, más fiel o más seguidores de redes? ¿Cómo está haciendo esa interacción con el público a través de las redes, comentarios, etcétera, etcétera? ¿Y cómo ha cambiado tu vida de hacerte visible en redes sociales desde que empezaste eso, desde que ganaste en 2019, en la actualidad, justamente por, así decirlo, esa campaña promocional o publicitaria de ti misma en tus redes? Bueno, pues mira, debo decir que obviamente hay que separar mucho lo que es la escena, la puesta en escena y lo que es la música de la personalidad. Es como cuando vamos a un trabajo. En un trabajo tenemos que seguir unas normas, unas reglas, y luego en casa pues somos un poquito diferentes. Entonces yo soy una persona bastante privada, me gusta mucho la privacidad, la exclusividad, y me costó muchísimo, por ejemplo, el ponerme el Instagram público. Yo era una persona de tener un Instagram con 50 personas, que son personas allegadas, y cerrado, y no permitirle la entrada a nadie. Entonces me costó muchísimo dar ese paso. Pero es cierto que al final la red la manejas tú y tú presentas ahí lo que quieres presentar. Y luego pues hay varias opiniones, están personas que les encanta tu música, que les encanta tus cosas, y luego hay otras personas que a lo mejor te comentan otro tipo de cosas. Lo importante siempre es lo que decía, de mantenerte fiel a ti mismo, y el tener claro que lo que una persona opine, tanto sea bueno o sea malo, depende de sus experiencias de vida y de su forma de pensar, nada que ver contigo. Entonces, si tú siempre eres fiel a ti y te mantienes en tu punto, vas a estar tranquilo. Pero es un planteamiento que también te puedes hacer, vale, lo tenías privado, lo hiciste público. Tú, por así decirlo, tú sabes que mucha gente y muchos profesionales, da igual del sector que se dedique, ya sean modelos, influencers o en tu caso cantantes, tiene su perfil oficial, que tú sabes que viene ahí el oficial, que es en donde ponen todo su profesional, y tú tu privacidad la puedes seguir manteniendo en un perfil tuyo, de que dices tú, ahí me guardo para mí mostrar lo que yo quiero que vean las personas concretas, que por eso te digo que también es una pre-campaña, que es un planteamiento que tú como profesional, si quieres, entre comillas, dentro de las posibilidades de dedicarte a esto, sabes que eso es una herramienta que necesitas, sí. Por supuesto, de hecho se me han abierto muchísimas puertas teniendo, por ejemplo, el Instagram, que es lo que yo más muevo. Me contactaron del programa de Noche de Taifas, que salí en Navidades. Otros cantantes me han seguido, me han propuesto hacer cosas. Entonces es un portal, es una herramienta súper necesaria. Pero es cierto que siempre debes llevar un control y que no lo hagas el centro de tu vida, ni persigas el, ay, que me dieron un like, sino ser tú y mostrarte que a quien le interese lo va a buscar, y a quien no le interese pasará y buscar otras cosas. Antes hablabas, ahora seguimos metiéndonos en tema de la música, pero antes hablabas que estás estudiando magisterio. Sí. Vale. Tu planteamiento, ahora poniéndolo en la balanza. Magisterio, sí, seguro. Seguir ejerciendo de maestra, seguro. ¿En qué posición, cuando ya entres a trabajar, como bien dices tú, profesionalmente, de educación, encima con niños? Que eso es 24/7, 365, te guste o no te guste, a lo que nos dedicamos al tema de cosas con niños, sabemos lo que es. ¿Te has planteado después de este boom que has tenido, de decir, yo soy ahora, ¿qué hago yo con esta balanza? No me he planteado, porque son dos opciones que tengo abiertas y considero que no tengo por qué seguir una. Lo que pasa que a lo mejor, en caso de tener las dos opciones, pues tendré en su momento que elegir cuál me pesa más. Pero no significa que yo soy artista y si soy profesora no voy a dejar de ser artista. A lo mejor ejerzo mi arte con mis niños, en el sentido de dando las clases o lo que sea. Entonces, no es una cosa que ahora mismo me preocupe. Intento tener opciones abiertas y no solamente en esas cosas, sino en más opciones personales, porque creo que una persona tiene la obligación, en mi caso lo pienso así, de aprovechar al máximo todo el tiempo y toda su vida en hacer cosas productivas. Y puedes aprender muchísimas más cosas si te dedicas solamente a una. Ustedes lo han visto, Dio giro como ella lo tiene claro. Claro no, clarísimo. Sabemos que el tema justamente volvemos a lo mismo, el tema de vivir de la música complicado, no lo siguiente, como está la situación actual
y por el abanico de posibilidades que hay lo decíamos antes, de artistas. En tu caso, a fecha de hoy, con las actuaciones que has tenido, tal, dices tú, lo puedo plantear como un dinero extra, lo que dices tú, alternando de lunes a viernes con mis tutorías, mis niños, tal, pero digo, un fin de semana me sale una gira, me sale un concierto, me lo puedo plantear. La remuneración, porque nos guste o no nos guste, lo económico también pesa, es decir, es mi tiempo, no se lo dedico a mi familia, no se lo dedico a esto. En la actualidad, a lo que tú estás viendo en los escenarios, ¿la remuneración merece la pena para ese tipo de sacrificio? Bueno, pues eso depende mucho de las prioridades que tú tengas. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo tengo un poquito más de edad y yo quiero ser madre y vaya a tener a mis hijos, pues yo voy a preferir a mis hijos que estar en ese mundo. Pero a lo mejor, por ejemplo, ahora me apetece más vivir eso, tener esa experiencia. Incluso creo que puede ayudarme a ampliar la mente, abrir la mente y a lo mejor luego transmitirle esos valores a mis hijos o a otras personas. Hablando justamente de cuando te ves en ese planteamiento, ¿cuál es, una vez ya in situ metida en materia, cuáles son los, por así decirlo, unos miedos que se te hayan podido meter de decir, uff? Miedos. Bueno, pues miedos te puedo decir a perder mi privacidad, porque como dije antes, soy una persona bastante selectiva y bastante privada con mi vida. Es algo que considero que es súper importante para mantener el equilibrio. Y también el hecho de, bueno, ahora con la edad que tengo un poquito más de experiencia y demás, pero a encontrarme con gente malintencionada también es uno de los miedos. Pero no es algo tampoco que me afecte porque me veo capaz de sobrellevar ese tipo de cosas y de ser selectiva y ver a la persona como es. Justamente hablando eso de ser selectiva, ahora mismo en cuanto a la gestión de tu carrera profesional, la estás gestionando tú. Siempre, te digo, tú personalmente no tienes intermediarios, manager, representantes, nada de eso, de esa índole. Cuando a ti se te plantea eso, que como bien dices tú, todo lo estás gestionando tú de forma sensata a tus criterios, ¿con quién te planteas a veces de poner sobre la mesa? Porque dices tú, a lo mejor, como solemos decir, dos cabezas piensan más que una, ¿tá? Cuando surgen ese tipo de propuestas, lo maquinas tú, pero ¿a quién le sueles pedir opinión de decirle, jolín, lo hago, no lo hago? Mi opinión es esta, ¿qué opinas tú? ¿Con quién planteas eso sobre la mesa? Vale, normalmente la primera opinión con la que cuento va a sonar muy mal, pero es con la mía, en el sentido de mirando mucho el resto de cosas que tengo, por ejemplo, mi carrera profesional como profesora y mis otras aspiraciones en la vida, pues hago un equilibrio entre eso. Y luego, pues, por ejemplo, a mi tío, que es músico, a Coquis también le pregunto, a Don Edmundo, pido varias opiniones y ya luego ya sí decido yo. En última instancia, sí, decido yo. Pero te dejas que la gente opine y por te supuesto. Comente su conocimiento. Exacto, personas que yo tengo mucha confianza en ellos y sé que son personas que entienden y que pueden tener mucha más experiencia que yo porque llevan muchos más años que yo en este mundo. Y que considero que su criterio va a ser objetivo. Eso me gusta en ese aspecto, por lo que dices tú, pones en balanza y es un criterio quizás en este aspecto de cantantes, de artistas que he podido entrevistar, de las que a pesar de todo tienes la mente, pero vamos, clarita, que no vas a titubear por ningún lado, porque hemos tenido entrevistados que dices tú, que incluso cuando te lo planteas, señor, es que encima duda todavía y tu planteamiento incluso siendo joven todavía, que a veces cuando más se arriesga siendo joven, pues no tengo nada que perder, pero es que tu planteamiento desde muy joven es muy maduro a la hora de seguir esos criterios. Es que por eso digo que para mí fue genial que se parara todo en el 2019, porque en este tiempo mi evolución como persona pues ha sido bastante grande. Yo miro atrás en los años y digo, oye, pues como persona he evolucionado. Me queda muchísimo todavía, pero sí he evolucionado bastante. Y ahora, un planteamiento de inspiración. Una vez sacado este tema y lo que estás viviendo como experiencia,
¿qué inspiraciones o qué fuentes de inspiración estás adquiriendo ahora de eso, de las puestas en escena, de esas decisiones o esas tomas de contacto que estás teniendo a través de las redes sociales? Otro tipo de cantante que digas tú, y a lo mejor son algunos que digas tú, pero que puedo yo cantar con esta persona que, no sé, estará a la misma altura que tú, algunos estarán empezando igual que tú, otros llevarán un nombre y dices tú, sí. Y como yo me planteo ahora, porque tú eres no lo digo a mal, Sí, sino sí, que has empezado tú sí, sola, por supuesto. y ahora empezar a decir, ¿cómo me puedo fusionar yo con estas personas? No tengo problema, tengo la mente bastante abierta y me gusta probar cosas distintas. Reflejo está en el disco, hay muchos estilos, por ejemplo, la canción de Soy Arte, que es un trap. Yo nunca había cantado un trap, me lo pasé súper bien haciendo el trap. Y por ejemplo la bachata, tampoco había hecho bachata, entonces soy una persona que tiene la mentalidad bastante abierta. Y respecto a lo que pueda hacer un cantante o no, siempre respeto muchísimo a las demás personas y el arte de otras personas, es más, lo valoro, pero intento siempre mejorarme respecto a mí misma. En plan, si hay una persona que está muy, muy, muy más avanzada que yo en su carrera, no me voy a intentar poner al nivel de esa persona, sino respecto a como yo estaba, por ejemplo, el año pasado, ¿qué puedo mejorar este año? Y así lo hago, porque si no te frustras. Y justamente hablando de eso, has tocado el tema que fue lo que te decía antes, el tema de los juguetes rotos, de esos artistas. ¿Cómo te planteas con tu mentalidad? Ya veo que no, que lo tienes clarito. Vamos, ustedes, los psicólogos, con ella no se van a ganar la vida porque ella lo tiene claro y no va a necesitar ayuda de esa índole. Pero justamente eso, a la frustración, al poder fallar, al poder fallarte a ti misma, ¿es un planteamiento que te haces? Bueno, eso es un planteamiento que me hago, pero no al nivel artístico de la música, sino a nivel general. personal. O sea, es uno creo que todos tenemos, sobre todo cuando somos más jovencitos, estamos en la adolescencia y demás, siempre tenemos el sentido del ridículo, el miedo al fracaso lo tenemos mucho más desarrollado. Entonces, cuando vas siendo adulto, tienes que ir buscando estrategias que te permitan pues controlar eso, porque eso nunca va a desaparecer, es parte del ser humano y yo creo que también es parte un poquito del control sobre ti mismo. Si no tuviese vergüenza, pues haríamos cosas que a lo mejor no tendríamos que hacer. Entonces considero que es una parte natural y que hay que tener pues estrategias para no dejar que eso pese por encima de lo que tú quieres. Y hablando justamente de ese autocontrol, de controlar esos aspectos, volvemos, ¿qué otras facetas artísticas te han podido ayudar a ser la persona que eres hoy como cantante? ¿Qué otras facetas artísticas, las que digas tú te has puesto en escena? Sé que has hecho cosas de interpretación, sí, etcétera, etcétera. Ese cóctel, que muy poca gente lo tiene, tú lo sabes, que la gente sube, canta y baila y poco más, pero el tener esa opción de bailar, cantar, actuar, ¿cómo te ayuda en esta creatividad y en el decir, no me puedo frustrar porque ya tengo tablas en el escenario, ya yo sé que a veces ahora es sola, a veces estás con el respaldo de un equipo y dices tú, bueno, me puedo ver arropada, pero esa sensación ahora... Mira, yo creo que lo más importante de todo no tiene nada que ver con lo de ser creativo, sino... Yo siempre pienso que de todo el mundo se puede aprender, aunque sea una persona mayor o sea menor que tú o sea un niño, siempre aprendes. Entonces, si tú aprovechas las oportunidades que te da la vida de conocer a personas y aprender de ellas, si eres inteligente para fijarte en los detalles que puedes aprender, pues te ayuda a desarrollarte en más campos. Por ejemplo, yo de teatro he aprendido muchísimo, más que actuando, porque no he actuado tantas veces, viendo al equipo. Viendo cómo es el equipo, cómo se maneja el equipo, cómo improvisan, o por ejemplo, en otro ámbito del baile, cuando vino el equipo de Faina a mi gala, pues yo me fijaba y decía, oye, pues ese paso está súper bien para yo aprender. Entonces creo que más que las habilidades artísticas, es algo, ¿cómo lo puedo decir? Una motivación intrínseca de aprender de todo el mundo y de querer siempre avanzar. ¿Estás hablando del grupo de baile? Del grupo de baile, sí. ¿Tú no preparaste nada previo con ellos? Es decir, ¿te viste con los bailarines en el escenario?
No, O o sea, mediante la preparación, como me dicen lo de los movimientos, digo... hicimos vale, ensayos, eso. hicimos ensayos generales, Mm. pero su coreografía era independiente a la mía. Eso, Exacto. eso es lo que me refiero, digo, Sí. vale, podías haber hecho ensayo general, pero dices tú que no preparaste una coreo a la par con ellos, como... No, las así. coreos las hicieron Faina y Andrea, que son las dos profesoras de la escuela. Vale, Fueron vale. quienes las hicieron. Es que por eso digo, ya se me vio un escenario y yo no. Aquí, ya que vamos a lo grande, que tú te desenvuelves bien en el escenario, justamente hablando de esa puesta en escena con equipos de baile detrás, ya con quizás con tu propia banda, con tu propio equipo de música, con tu propio grupo musical. ¿Qué escenario? No vale Galda, porque ya Galda lo tiene ya aquí asentadito. Pero ¿en qué escenario dices tú, jolines, me gustaría estar ahí con mi propia banda ya y diciendo, estoy aquí? Pues, Algo emblemático que digas tú, me gustaría verme ahí, que ya hayas ido tú a un concierto o hayas visto una actuación y dices, jolín, me llama la atención este sitio. pues mira, sí que me gustaría muchísimo hacer algún musical, por ejemplo, en Madrid, me encantaría. Algún tipo de musical y compartir esa experiencia, porque creo que es diferente, engloba todo, porque engloba interpretación, música y demás, pero creo que tiene que ser bastante positivo para mí y para mi carrera, pues compartir con tantas personas el escenario. No en sí, no me importa tanto el escenario, sino lo que es la unión del grupo equipo y la preparación del equipo. ¿Y si te dieran a elegir un musical? Me gustarían muchísimo los de Disney, El Rey León, Anastasia, Aladdin, esos me parecen súper bonitos. Y lo que dices tú, y verte ahí, aunque estés arropada, pues tú sabes que siempre los principales, los actores principales, los personajes principales tienen esa preparación, ese peso del espectáculo. Si tuvieras que verte con el peso del espectáculo, siendo tan cercana, tan eso como eres tú, ¿cómo vincularías el decir, no soy yo sola, no soy yo con mi compañero, sino, como bien dices tú, haces pie en hincapié, pero sabes que los ojos se van a poner en ti? ¿Cómo lograrías poner en similitud o en concordancia eso de que digas tú, que no se note que soy yo la prota, sino voy a dar mi voz, pero que sea el conjunto, porque vamos a los musicales, sabemos quiénes son? Sí, pero claro, es que eso es como por ejemplo cuando yo preparé mi gala. En mi gala la protagonista era yo, pero si no hubiese una sola de las personas que estaban allí, eso no saldría bien. Se necesita el número de bailarinas que estaba, se necesitaban los regidores que estaban, se necesitaba el chico de las luces, se necesitaba a Jose con el sonido. Entonces pienso que es como, no sé cómo decirlo, como una figurita. Si le falta un trocito ya se ve fea. Y justamente eso, ¿con cuántas personas contaste en ese proyecto, en A esa ver, gala? contando con personas presentes allí, habían creo que unas 20 personas, entre bailarines, regidores, Ayose con el sonido, un chico que vino, un acróbata que se llama Raúl, super guay también, que me encantó, Paula Ojeda y Adrián Montes de Ocas y todas las demás personas que participaron, yo creo que unas 20, un poquito más de 20 personas. Y esa responsabilidad de decir, "No, son 20 personas que están aquí por mí". Sí, pero fue muy bonito porque fue un proceso de selección bastante extenso y la vida te va uniendo a esas personas. Por ejemplo, yo en un principio no pensaba hacer una gala de presentación y luego cuando conocí a Pesada Producciones, al equipo de Pesada Producciones, yo empecé soy una persona bastante observadora, soy muy observadora y me gusta, soy sociable, pero a la vez soy muy pensativa y muy observadora. Entonces yo empezaba a ver características y decía, bueno, pues la verdad es que Lupe es súper perfeccionista y me gusta mucho eso. A la hora de que salgan bien las cosas necesitamos una persona perfeccionista. Fabiola es súper elegante, en plan, siempre ella pone el toque de elegancia. Gustavo improvisa como nadie. Entonces lo fui conociendo, lo fui tratando y luego ya cuando ya estaba segura se los planteé en el caso de Pesada Producciones y así con todos los demás, la verdad. Eso es lo verdaderamente interesante, de que tú eres selectiva, pero a los que eliges sabes que lo van a hacer
Sí, o sea, yo A la par pienso... que tú, ¿cómo piensas tú y cómo te gustaría a ti? No, soy muy abierta a ideas. De hecho, ellos me dieron muchas ideas y me ayudaron mucho porque tienen más experiencia que yo. Yo es la primera vez que hago algo así. Entonces también es importante saber dejarte guiar en los puntos que necesitas guía y no ser soberbia, sino... No, yo no me refiero a lo de soberbia, no me refería a eso, a que tú impongas, sino que me refiero que son mentes como tú, que eres abierta a recibir eso, pero no, son mucho más... pero ya no es tanto, yo no busco tanto que sean como yo, sino que tengan cualidades que puedan aportar al proyecto algo. A lo mejor yo no soy tan perfeccionista como Lupe, entonces necesito a Lupe porque ella sí lo es, ¿sabes? Cosas así. Y entonces cada uno tiene una cualidad que para mí era importante que estuviera ahí. En el equipo. Ahora, ya un planteamiento más de futuro. ¿Qué planteamiento te hace en tu carrera musical? ¿Qué expectativas después de esto? Decir, estás empezándolo, estás viendo que la aceptación es bastante buena. A medio o largo plazo, ¿qué planteamiento musicalmente te hace en tu carrera? ¿Qué planteamiento, qué otras expectativas, qué otras metas? Ya que esta la conseguiste, tu primer disco, tuyo, personal. ¿Cuál es el siguiente escalón? A mí me gusta mucho el método de las hormiguitas. Me gusta muchísimo trabajar pasito a pasito e ir consiguiendo cosas. Entonces, mis planteamientos son siempre mejorar lo que ya tengo. Entonces, poquito a poco, y otra cosa que sí me gusta es trabajar en silencio y luego mostrar el resultado. Entonces, ahora mismo me gustaría trabajar mucho más en mi voz, pulirla más, tener pues más estudios para poder conseguir sacar más provecho. También me apunté en clases de baile para mejorar la parte de puesta en escena y cositas así que quieras o no son pequeños detalles, pero que te van haciendo subir en el escalón. Es decir, que has buscado en Galda un UPA Dance para ti. Digo, claro, voz, baile, todo, un UPA Dance para ti. Es decir, que en Galda hay buenos profesionales, lo sabemos. Sí, en Galdar hay mucho talento. Hay muy buenos profesionales y es lo que dices tú, volvemos a lo mismo, te gustan las cosas bien cuidadas y te gusta mejorar, perfeccionar y que justamente con la carrera te plantees sacar tiempo de eso para perfeccionar. Estás dejando claro sobre la mesa que no es que te guste, te apasiona. Sí, me Y gusta eso, muchísimo. Y eso que la gente lo tenga... Y es eso, yo pienso que si a mí por ejemplo me contratan para un proyecto, yo aspiro a dar un tipo de calidad a eso. Entonces, por eso también quería ese tipo de personas que aportaran calidad, porque ya que era un proyecto mío, iba a ser la primera vez que lo iba a hacer, pues quería que fuera apropiado a la calidad que yo quería. Y entonces también pienso que si voy avanzando, voy aprendiendo más cosas, puedo optar a escalas más altas. En el sentido de, si yo soy mejor en baile y practico más con mi voz, pues a lo mejor puedo empezar a ir más a nivel insular, luego a nivel nacional y así ir avanzando cada vez un Sin poquito ser más. Galta, ¿dónde has ido? Pues estuviste en la Autonómica con lo de Noche de Taifa. Sí, también estuve en televisión española con Roberto y también he actuado en Las Palmas en una gala benéfica que se hizo de Felices con Narices, que me gustó muchísimo. Y poquito más así, pero que en un año he salido casi ya, bueno, con esta, bueno, ya este es del año siguiente, ¿no? El año pasado salí 2 veces en tele, una en radio, y ya este año ya voy otra en tele, y la verdad y avanzando, eso es lo bastante verdaderamente contenta, sí. importante. Y justamente en el día de ayer, el escenario del Carnaval Sí, de Galda, por supuesto. nuevamente, con esa experiencia, con esos niños mayores, porque son niños pequeñitos y niños mayores que son puro corazón, ese lado. ¿Cómo fue esa experiencia con ese lado humano con esos niños? Mira, eso es súper bonito, no solamente por esos niños, sino porque vas conociendo personas en el camino que realmente también les apasiona lo mismo que a ti la música y hace vínculos con esas personas. Por ejemplo, tuve la gran oportunidad de compartir el escenario con el grupo Etcétera, que son todos los niños súper encantadores, con Aridian también, con Adrián, y quieras o no, pues vas haciendo contactos y a lo mejor, quién sabe, el día de mañana pues te puede ayudar una persona de ellos o tú ayudar a esas personas y es muy bonito. Y luego el público de ayer fue maravilloso, o sea, no hay público más sincero que esos niños. Si les gusta,
van a estar súper contentos. Y si no les gusta, también los vas a ver, porque... Y te lo van a decir, te lo porque dicen. no tienen pelos en la lengua, te lo van a decir. Entonces, público más animado, más humano y más emocionante, no lo hay. Yo tengo una pregunta. ¿A quién le has firmado el primer autógrafo? ¿Firmar autógrafos? Pues mira, todavía no me han pedido autógrafos. ¿Todavía no has pedido No me autógrafo? han pedido autógrafos todavía, no. Yo lo siento, mira. Dios me perdone. Y en pleno directo. Tu madre está allí, pero tu madre que no me diga nada. Yo voy a hacer una cosa. El primer autógrafo lo va a hacer en directo en esta cadena y lo voy a guardar por una sencilla razón y en unos años le diré por qué. Bueno, pues aquí lo Te vamos a tocó. Yo no iba a ser la encerrona, pero lo vamos a guardar, lo vamos a marcar y yo se lo voy a dejar a José en el estudio, que dentro de unos años ustedes verán, cuando yo lo marque se lo voy a dejar a José en el estudio, para que ustedes vean. Espera, ponemos la fecha del día de hoy. Ponemos la fecha, el año todo concreto, para dentro de unos años ustedes verán y diré, el primer autógrafo de ella lo tuve yo y mira, ya está grabado. Esto no se lo esperaba. No. Esto no se lo esperaba, esta sorpresa ya no se lo esperaba. Y a lo que firmas el autógrafo y para ir acabando, ¿qué consejo le darías a toda esta generación que viene detrás? La generación nueva, como tú, se le están ofreciendo o se están abriendo oportunidades. ¿Qué consejos le darías? Estamos hablando de 2019, te presentaste, ganaste. Años después grabaste un disco y has vivido un proceso que ellos lo van a vivir igual. ¿Qué consejos le darías a esta generación nueva? Bueno, pues el primer consejo que les daría sería que trabajaran en sí mismos, que aprovecharan las oportunidades, las grandes oportunidades que tenemos hoy sin salir de casa para conseguir información, para ver otro país, para tener experiencias de otro tipo de culturas. Ese sería el primer paso. Y el segundo paso que yo me he dado cuenta con el tiempo y creo que es muy importante es que el placer a largo plazo siempre es más duradero que el placer a corto plazo. Que si tienes que dejar, por ejemplo, de ir a una fiesta porque tienes que estudiar para un examen, el día de mañana la fiesta no te va a dar nada, tu carrera sí. Y así con todo en la vida, así a nivel personal de ti mismo, del gimnasio, con parejas, en casa. Y por supuesto, mi norma, la más esencial, es el autorrespeto, es la ley más importante que debes seguir. Siempre ser fiel a ti mismo. Y con mayúsculas. Y con manita, Mayúscula. y con acento de manita. Y con mayúsculas. Eso estaría. Gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación, por esta horita, que aunque no parezca, hemos estado una horita conversando. Sí. Ha sido muy agradable, espero te hayas sentido cómoda, Súper. que la gente te haya conocido un poquitito más, vayan quedándose con su nombre, con su cara, ya vieron una puesta en escena mientras hacíamos la entrevista. Disfruten cuando vean su nombre en cartel, vayan y disfruten de su buen hacer, que no se van a arrepentir. Seguro nos veremos prontito. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti. Y a ustedes, señoras y señores, espero hayan pasado un ratito agradable y nos vemos el próximo jueves.